Hoy 40 Minutos tiene el orgullo de contar con una de las personalidades más relevantes de la cultura en la Argentina. Podemos presentarlo como periodista, investigador, escritor, historiador y sin duda como un hombre que ha transitado y sigue haciéndolo incansablemente los caminos en búsqueda de la verdad, la justicia y la libertad. Hablamos de Osvaldo Bayer en un programa especial de diálogo con la doctora Alessandra Minichelli. En el marco de nuestros diálogos para conversar sobre la responsabilidad social en la información y en la comunicación, hoy tenemos a un invitado muy especial, a un invitado de lujo, a alguien que nos hace recrear la historia en sus libros, en sus artículos de opinión, en toda su trayectoria, alguien que nos ha contado del compromiso que debemos tener con los pueblos originarios, su compromiso con la masacre tan terrible que han vivido en la Patagonia los pueblos originarios, con los derechos humanos en la lucha del movimiento obrero a partir de la huelga del 21, contada magistralmente por el profesor Osvaldo Bayer. Y hoy le damos la bienvenida a Osvaldo. Mucho gusto, un lujo realmente tenerlo en nuestro programa. Para mí es un placer enorme y para todo el equipo de trabajo acá. Tenerlo con nosotros para que nos cuente un poco de todo su camino recorrido, porque también sabemos que se está haciendo una linda película que en algún momento veremos sobre parte de su historia, pero a mí me gustaría empezar que usted nos diga como historiador, como periodista, como anarquista, ¿cómo se define? ¿Cómo se define Osvaldo Bayer? Qué difícil. No sé. No sé. ¿Le gusta llamarse periodista? Periodista, sí. ¿Sí? Sí, periodista. ¿Y por qué usted insiste con llamarse anarquista? Antes conversábamos y yo le decía que para mí es un humanista con mayúsculas. Bueno, más que anarquista soy libertario. Libertario. Me gusta la idea del socialismo, pero en libertad. Jamás una dictadura del proletariado ni de nadie. El socialismo en libertad. ¿Y lo ve posible de concretarse un socialismo en libertad? Ojalá que sí. Yo creo que sí, que el mundo va a llegar finalmente diciendo solamente puede haber paz, solamente puede eliminarse la violencia con un socialismo en libertad. Donde todos puedan comer, todos tengan trabajo, todos puedan ir al colegio, todos pueden ir a la universidad, por ejemplo. Y ya no estamos en ese camino, ¿no? Hubo una época donde estábamos en nuestro país en camino a una distribución del ingreso mucho más equitativa que le permitiera efectivamente igualdad de oportunidades. Sí. ¿Qué ve que está pasando? Hemos caído en el otro extremo. Hemos caído en el aristocratismo. Hemos regresado a la década del 30 en la Argentina. Sinceramente es un retroceso total el haber elegido a este presidente. El haber elegido este sistema de la Recoleta, que ya tendría que estar bien enterrado. Y sin embargo lo repetimos ahora. ¿Y usted ve riesgos? La década del 30. La década del 30. Sí. Con todos sus defectos. Con todos sus defectos, sí. Está. Y ya lo estamos viendo, sinceramente. Y un ataque a todo lo que son movimientos populares, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Voluntad de esconder a los movimientos populares. Me temo una gran represión que venga. Cuando reaccione el público más todavía de los que está reaccionando actualmente. ¿Usted cree que hay un conformismo hoy en la sociedad argentina? Bueno, siempre lo hubo, ¿eh? Siempre lo hubo, más bien, ¿no? Le cuesta intervenir en política, le cuesta salir a la calle. Cuando ha salido a la calle ha sido positivo siempre, el público, el pueblo. Así que veremos. Veremos qué pasa. Y usted en el año 2001, cuando hubo que se vayan todos, este ruido tan fuerte, usted tuvo una fuerte participación. Sí. Presencia, acompañamiento. Acompañamiento. Y yo proclamaba el socialismo en libertad. La única democracia tiene que ser el socialismo en libertad. La igualdad de todos, pero en libertad, jamás una dictadura. Osvaldo,
Cuéntenos un poco por qué se animó a escribir la historia de la huelga del 21. Yo en algún momento o en alguna de sus entrevistas o de sus planteos leí por ahí que sus padres vivieron en la Patagonia. Claro. ¿Eso fue el disparador? Eso fue el disparador. Es decir, mi padre vivió durante las huelgas en la Patagonia, las vivió. Y siempre, siempre. Yo nací después de las huelgas. Yo en el 27, las huelgas fueron en el 21. Pero él, que dejó Río Gallego después. ¿Vivió en Río Gallego su papá? Sí, su mamá y su la papá. familia, justo cuando las huelgas vivieron en Río Gallego. Río Gallegos. Y entonces se acordaba de todo. Y no podía superar. Dice, ¿cómo fue escondido? Nunca más se supo nada. Dice, quedó solamente en Río Gallegos, en Santa Cruz, todo ese problema. Cuando fue un asesinato feroz, tal vez el peor que cometió la Argentina contra su clase trabajadora. Bueno, y me contaba cuando yo era chico, cuando yo era adolescente. Siempre me contaba. Siempre tenía algún episodio que contarme. Y entonces, una vez que yo estudié historia y comencé a escribir mis libros, dije, voy a escribir la historia esa. Y me fui. Estuve 4 años. Las vacaciones me las pasaba en Río Gallegos y en Santa Cruz, recorriendo todo esto, encontrando papeles, viviendo todavía, hablando con la gente que había vivido en aquel tiempo, de manera que tuve que escribir 4 tomos para describir todo el material que conseguí. Bueno, y fue realmente un éxito, ¿no? Sí, claro, porque despertó a mucha gente de lo que había pasado. A mí digamos que me conmovieron mucho de su libro, tanto la historia de José Font, de Facón Grande, como la historia de las putas de San Julián, ¿no? Que también me gustaría que usted lo cuente ahora para que la gente que no lo ha leído, no lo conoce, se entere de qué se trató ese episodio en San Julián. Sí. Bueno, las putas de San Julián ocurrió lo siguiente. Cuando terminó la huelga, el comandante Varela permitió a sus soldados ir a los prostíbulos, ¿no? Para sacarse todo lo que habían juntado de fusilamientos y todo eso, toda la sangre. Descargar las tensiones. Exactamente. Bueno, y en todos los lugares los recibieron muy bien a los soldados. Y cuando fueron a San Julián, una parte del ejército, una parte del regimiento, quiso entrar al prostíbulo, la Catalana. Pero salieron las prostitutas a la calle al grito, no, ustedes no entran, asesinos, con asesinos no nos acostamos. Y tuvieron que irse, decepcionados completamente. Quisieron pegarles, pero las mujeres empezaron a defenderse y entonces vieron que era peligroso el asunto. Y se fueron. Y quedó el episodio así. Como de mucha dignidad y muy contestatarios a lo que pasó. Claro. O sea, y aún hoy creo que se les rinde homenaje a estas 4 o 5 mujeres. 5 mujeres. 5 mujeres sí. Que eran las que trabajaban en ese prostíbulo, que era muy común en la Patagonia que existieran prostíbulos. Ahora, fueron muy perseguidas después por el gobierno de Santa Cruz. Tuvieron que dejar San Julián, tuvieron que irse, se perdieron en la Pampa, digamos, y solamente regresó una que está enterrada en el cementerio de San Julián. Foster. Foster, Maud Foster, la inglesa, una prostituta inglesa, que había sido llevada como secretaria por los estancieros ingleses. Bueno, y ella se acabó con eso, estuvo enojada y se fue al prostíbulo directamente. Bueno, y está enterrada en el cementerio de San Julián. Y es increíble, siempre tiene flores, siempre tiene flores. Yo descubrí, porque estuve ahí varias horas, descubrí a 2 viejitos que te traían flores. Serían clientes de ella. Habían sido clientes y estaban siempre agradecidos, ¿no? Claro. Qué cosa emocionante. Sí, claro. Hablé con ellos. Y dijeron, no, nosotros no éramos clientes. No, claro. No, nos gustó el gesto de ellos. Dice, pero
No, digo, sí, está bien, claro. Viejitos turros. Está bien, qué lindo. Ya salió Fonres RS, revista mensual dedicada a la responsabilidad social empresaria. En este número, entrevista a Alejandro Russo, representante de la economía solidaria. Una charla a fondo sobre el movimiento mutual de la Argentina y cómo ésta impacta en millones de personas. Con la editorial de la doctora Alessandra Minichelli, los movimientos sociales en riesgo y el avance de las ONGs. Además, Capitalismo Consciente, una nueva mirada sobre la rentabilidad. Los emprendedores sociales que se destacan por llevar progreso y oportunidades a quienes no lo tienen por el doctor Bernardo Klicksberg. Y como siempre, la mejor información sobre contenidos socialmente responsables. Fonres RS. Conseguila en kioscos, suscribiéndote en nuestra página web www.fonres.com. Recibirás de regalo el pequeño diccionario de responsabilidad social de Force. Hace unos días la Universidad Nacional de Avellaneda homenajeó a Osvaldo Bayer, reconociendo su trayectoria y su defensa de la cultura popular, y creó una cátedra abierta que lleva su nombre. Por su parte, el escritor cedió a la institución su invalorable archivo creado durante décadas. Compartimos de este homenaje las palabras del rector de la Universidad, Jorge Calzoni, y luego continuamos compartiendo con ustedes el diálogo entre la doctora Minichelli y el autor de La Patagonia Rebelde. Es historiador, escritor y periodista, pero es ante todo una figura ineludible de la cultura argentina. Su presencia siempre fue molesta para los dueños de la tierra y los redactores de la historia oficial. En 1958 en Esquel fundó el periódico independiente La Chispa. La excusa de que había difundido información estratégica para la defensa de nuestras fronteras bastó para que a punta de pistola la gendarmería lo expulsara de un territorio que ya sería definitivamente suyo. Bayer habría de volver una y otra vez a la Patagonia con el cuerpo y con la palabra para desentrañar su historia verdadera. Mientras tanto, publicaba sus propios libros, casi a un ritmo febril. Severino Di Giovanni, el idealista de la violencia, en 1970. La Patagonia Rebelde, tomo 1 y 2 en 1972. La Patagonia Rebelde, tomo 3 en 1974. Estas voluminosas obras divulgan una verdad histórica hasta entonces oculta. Amenazado por la oscura AAA, Bayer debió marchar en 1975 al exilio en Berlín, destino que mantuvo hasta volver en 1983. Firmó un libro de ensayos con Juan Gelman, Exilio. Publicó poesía, la novela Reiner y Manu, numerosos guiones de cine. Ha recibido varios doctorados honoris causa, el premio Conex, distinciones parlamentarias, pero el mayor reconocimiento es sin duda el de su pueblo. A sus 89 años, la presencia tutelar de Osvaldo Bayer es ya ineludible en cada marcha, en cada foro, en cada tribuna donde sea necesario alzar la voz por la justicia y la libertad. Por ello, el Consejo Superior de la Universidad Nacional de Avellaneda resuelve otorgar al doctor Osvaldo Jorge Bayer el reconocimiento a la trayectoria en la defensa y el fortalecimiento de la cultura popular, Avellaneda, 6 de octubre de 2016. Continuamos compartiendo este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y el periodista, investigador y escritor Osvaldo Bayer.
Y de eso se trata la cátedra que ahora creó la Universidad de Avellaneda también, con la cátedra Osvaldo Bayer. Un homenaje muy interesante que le hace la Universidad de Avellaneda. Estoy muy agradecido, sí. ¿Y cuál es su idea de cómo llevar adelante eso? Porque eso a usted le va a permitir tener otra presencia, otro contacto con la juventud. Yo voy a estar como consejero allí. Bien. Lo voy a tratar de dar explicaciones, de llevar bien al llano, de hacer obligatorio la concurrencia a la cátedra de los derechos humanos. Está bien, Sí. está bien. Porque nunca más vuelva a ocurrir lo que ocurrió. Claro. La desaparición de personas. Y en el 95 más o menos usted estuvo en Santa Cruz con Federico Lupi, Sí. y se le hizo un lindo homenaje en Jaramillo y Fitzroy a José Font. Sí, claro. La historia de José Font, ¿por qué no nos cuenta Facón Grande? Facón Grande. Facón Grande era un gaucho que trabajaba en Santa Cruz, cerca de San Julián. Y tenía una tropa de carretas donde traía y llevaba la lana. Y es decir, que él conocía a todos los laneros, Todos los ganaderos. los peones, también las peonadas y todo lo demás. Y entonces cuando el ejército argentino hace los fusilamientos por orden de Hipólito Yrigoyen, este hombre reaccionó. Y hizo una protesta, directamente una protesta. Puso sus carros de protesta en huelga y los puso en las calles de San Julián, a los carros. Bueno, por supuesto fue preso, lo echaron y un día regresó. Y hoy tiene un monumento en San Julián. Lo recordó. El único hombre que reaccionó en todo Santa Cruz contra los fusilamientos y en toda la Argentina. El único hombre que reaccionó. ¿Y usted entiende que puso el cuerpo. Y que la falta de, digamos, de reacción ciudadana se debió a falta de información y de comunicación sobre lo que estaba pasando o a un ocultamiento? No, fue realmente disposición del comandante del 12 de infantería, de caballería, perdón, que Yrigoyen le dio la orden de pena de muerte para los huelguistas. Habilitó en el sur Sí, la pena de pero muerte. Yrigoyen, después declararon los radicales, era el gobierno radical, elegido por el pueblo. Declararon los radicales que Yrigoyen no creyó que iba a ser esa realidad de tantos fusilamientos. Fusiló a todo el mundo. Claro, claro. ¿No? Se sintió todopoderoso. Claro. Y él dirigía los piquetes de fusilamiento. Y bueno, dice, Yrigoyen creyó que iba a fusilar a los dirigentes nomás, pero este hombre fusiló a todo el mundo, ¿no? Y por eso fue una verdadera masacre. Quedó siempre escondido, nadie nunca habló de eso. Claro. Además, tal vez la peor masacre que se hizo con peones durante la historia argentina. Y se hizo nada menos que en Santa Cruz. Y lo hizo nada menos que el ejército argentino. Claro, para callar la protesta social. Así, claro. Y se acabó, nunca más hubo una huelga en Santa Cruz. Sí. Como dicen los gobernadores, aprendieron los soldados, sí, aprendieron con la muerte, ¿no? Sí, claro, terrible. Pero quedó para siempre como un gran crimen. Claro. Y yo necesité 4 tomos en describir toda esta historia, donde escribí todos los lugares de fusilamiento, dónde están enterrados actualmente, qué se hizo con los dirigentes, etcétera, etcétera. Y después cuando se trasladó al cine, que lo trasladaron Olivier y Fernando Ayala también, sí. Ellos lo llevaron al cine. Sí, Héctor Olivera y Fernando Ayala. Fernando Ayala también fue el que filmó la película Ríos de Hielo, que fue el primer rompimiento del glaciar allá por el año 71, 72. ¿Y ellos le cercenaron muchas imágenes? No. Yo no lo hubiera permitido. Trataron de mantener... Conversaron conmigo en ciertas escenas para no hacerlas tan cruenta por ahí. Cruenta, claro. Está bien, está. Porque el público no iba a soportar tanta crueldad. Está. Pero lo conversamos y lo solucionamos. Discutimos mucho todo el libro cinematográfico. Sí. Y muchos de los terratenientes o los dueños de las grandes estancias y de los grandes latifundios que hay en el sur ahora
eran los patronos de estos peones. Claro, sí. Es decir, los descendientes, ¿no? Y los descendientes, claro, todavía se mantiene. Sí. Y a mí me interesa también que nos cuente la campaña de Roca, la campaña del desierto de Roca, todo el tema del ataque a los pueblos originarios, a la población aborigen, cómo se gestó eso. Y de los pueblos originarios es increíble, ¿no? La orden de pena de muerte que da Irigoyen, y con respecto a los peones rurales, y también el decreto porque se ordena a Roca a terminar con los levantamientos de los indios, que no había levantamiento de indios, no había. Lo que pasa es que querían quedarse con la tierra de los indios. Claro. Y después era... Y esclavizarlos, ¿no? La Asamblea del año 13 abolió la esclavitud, pero querían esclavizar a los indios. Así es. Está. Y quedó. Y eso se logró. Quedó, es decir, después de la eliminación de los indios, la masacre con los indios y también el trabajo que se inició después, los grandes latifundios. Claro. Se dio para todos los grandes latifundios. Que eso fue todo un negociado también, hubo connivencia. Uno de los peores negociados. Claro. Criminal, además. Claro. ¿Por qué se mató a tanta gente, no? Para quedarse con la tierra. Sí, y hasta ahora tienen la tierra esos latifundistas, los descendientes, por supuesto. Claro, claro. No se los tocó nunca, ningún gobierno tocó esos latifundios. Y que también hoy que se plantea tanto qué tipo de capitalismo queremos en el mundo, si un capitalismo financiero o un capitalismo productivo, hoy por hoy hay muchísima tierra improductiva en el sur que podría estar aprovechándose, más allá de la pampa húmeda, etcétera, ¿no? Del río Colorado para abajo. Millones de habitantes en Santa Cruz. Podría haber, claro. Pero se dio toda la cosa en latifundios y... Claro. Y quedó despoblado. Y el despoblamiento de la Patagonia. Sí. Claro. Osvaldo, y cuéntenos un poco, porque hay una anécdota que usted tuvo oportunidad de conocer al Che Guevara. Sí. ¿Por qué no nos cuenta de esa experiencia? Bueno, yo fui secretario general del sindicato de prensa, ¿no? En los años 60, 60, 70. Y cuando ocurrió la Revolución Cubana nos invitaron a los dirigentes, yo era secretario general, y me invitaron con una delegación de 4 periodistas, 2 mujeres y 2 hombres. Bueno, y estuvimos en los actos oficiales, en los discursos de Fidel, que duraban 4 horas. Claro, era de hablar mucho. Y una vez nos invitó el Che Guevara a la delegación argentina. Y fue muy linda conversación. Nos contó todas sus aventuras, nos contó lo que ellos querían hacer de Cuba y nos dijo de que iba a visitar la Argentina también, iba a ir a la Argentina, ¿no? Él siempre pensaba en su patria, en la Argentina. Tenía toda una estrategia él de movilización, ¿no es cierto? Sí. Muy agradable. En la delegación argentina éramos 2 mujeres y 3 hombres. Y las 2 mujeres se enamoraron totalmente. Claro. Me acuerdo cómo lloraban cuando después se lo dejaron al Che Guevara. Era muy atractivo. Hasta acá llegamos con la primera parte de este diálogo entre la doctora Alessandra Minichelli y quien es sin duda una de las grandes personalidades de la cultura, el periodismo, las letras, un hombre de una enorme sensibilidad y compromiso social y, como él mismo se define, un luchador por la verdad y la libertad. Osvaldo Bayer. La próxima semana vamos a seguir compartiendo con ustedes más de este diálogo. Gracias por habernos acompañado.